Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en un espacio más de entrevistas y hoy nos encontramos con Lola de Miguel Campos. Bienvenida, Lola, ¿cómo estás? Hola Oriol, pues encantada de colaborar contigo. La verdad es que me hizo mucha ilusión la invitación. El placer es mutuo, además también siendo compañera de profesión, te presento. Decir que eres psicóloga, experta en constelaciones, trabajas en sistemas, en sesiones de regresiones también en astrogenealogía, llevas más de 30 años de experiencia y eres autora de 5 libros. Y hoy destacamos Movimientos Sistémicos, un paso más hacia la comprensión y sanación de nuestros sistemas familiares y sociales, que aquí lo tenemos, bien Sí, sí. hermoso. Es un libro que también lleva poquito tiempo, ¿no? Relativamente Bueno, ha acaba de salido, salir a sí, finales ¿no? de enero, ha salido, justamente Obelisco Bueno. adelantó el lanzamiento porque iba a dar una formación a Perú y entonces por eso adelantó el lanzamiento. Pero Fabuloso, o es sea que nuevo, está, es un está bebé. calentito. Es un bebé, está Sí. aquí recién nacido. Me gustaría empezar conociendo la historia. Dicen que cada libro tiene su historia. ¿Cuál es la suya? ¿Cómo Ajá. nació este libro? Pues mira, después de 5, la verdad es que llega un momento que dices, bueno, ¿qué voy a escribir? Pero claro, Ujú. yo doy muchas formaciones y entonces Vale. también mucha gente me pedía como un manual, porque también antes había escrito el de Yo soy mi árbol genealógico, que es Ujú. muy útil para Sí. las formaciones, pero era como un poco, ¿sabes? Cuando tú quieres vaciarte y decir, voy a poner aquí todo lo que yo hago en consulta. Ujú. Un poco la finalidad era poder ayudar a profesionales que no van a hacer terapia de grupo y que van a Vale. trabajar individualmente con la gente. Y también fundamentalmente para aquellas personas que yo formo, pues es un Ujú. poco ya el decir, mira, aquí está casi todo lo que yo hago. Entonces lo que Muy hice bien. fue como un recorrido, me cogí todos mis apuntes, todo mi recorrido profesional, Wow. bueno, todo lo que pude y lo que pude recuperar, ¿no? Y Ujú. entonces empecé a hacer todo el tema de lo que Ujú. había aprendido con diferentes maestros, diferentes profesores y lo Muy plasmé bien. en el libro. Fantástico. Ujú. Con lo cual, la idea es que aquí tenemos la recopilación de toda una carrera, de toda una vida dedicada al Sí, tema sistémico, o sea que en ese sí. sentido es una auténtica maravilla. Me gustaría Ujú. también, para la gente que a lo mejor no conoce mucho este campo, explicarles también un poquito esa influencia, ¿no? De esos sistemas familiares, de esos movimientos, de esas herencias emocionales. Entonces, ¿cómo podríamos describir primero de todo los sistemas familiares, los sistemas en los que convivimos? Bueno, cada persona llega a un sistema familiar y está condicionada por toda la historia familiar. A veces Ujú. nosotros pensamos que somos muy libres, pero de repente existe una herencia transgeneracional que nos Correcto. está afectando. Nosotros pensamos que no, pero yo puedo tener una rabia, un enojo que puede venir de mi tatarabuela o tatarabuelo. Que no es nuestro como Y tal. Es una especie no, como de herencia que nos ha llegado, ¿no? exactamente, es una herencia donde también recibimos una herencia positiva, pero esa no se trabaja porque Claro. si en tu familia hay dinero, amor y prosperidad, tú lo vas a recibir y También. eso está bien. Entonces, cuando la gente viene a consulta, realmente viene con aquellas limitaciones. Entonces, a veces dicen, no entiendo por qué yo hago esto. Entonces, cuando Ujú. empezamos a mirar toda la herencia transgeneracional, vemos que hay patrones que se repiten sin que haya ningún contacto físico con esa Claro. persona y se transmiten a través del ADN, de toda la información genética. Correcto. Entonces, esto hace que la persona esté en un estado de lealtades inconscientes, es decir, Mm. conscientemente quiere tener amor, salud y prosperidad, pero inconscientemente esa lealtad le lleva a repetir patrones. Entonces, a Correcto. través de la terapia sistémica, nosotros hacemos un estudio de lo que es el sistema familiar y vemos cuáles son esas lealtades para poder desactivarlas. Claro. De alguna forma es como, primero de todo, ser conscientes, ¿no? De qué es lo que estás arrastrando o qué es lo que tú tienes también en ese ADN. Porque también había leído Sí. que hasta 6 generaciones, ¿no? Entre 5 o 6 generaciones puede haber también un traspaso de información. Yo creo que incluso a lo mejor más, ¿no? Porque si el ADN al final Sí, viene de nuestros ancestros, podría ser esto incluso sí. anterior, ¿no? En algunos aspectos. Sí, sí, sobre todo cuando hay un trauma, que es lo que se Mm. llama epigenética, es decir, Exacto. en una familia de repente aparece un estado de guerra. Todo Mm. eso cambia el ADN, cambia el cerebro, entonces eso va a pasar de generación en generación. Y lo que Totalmente. tú dices, Oriol, es verdad. Para cualquier tipo de técnica, el primer punto es toma de conciencia. Da lo Ujú. mismo que sea terapia sistémica, que sea Sí, sí, sí. regresiones, que sea lo que sea. Entonces la persona tiene que tomar conciencia de que hay algo que está ocurriendo y que lo puede manejar, que puede Correcto. crear su propia vida. Entonces, a Ujú. partir de ahí se empieza todo el estudio de la historia familiar
y vemos los hechos que nosotros conocemos. Ujú. Después, yo justo en la pandemia me iba a ir a Perú a dar una formación y me quedé aquí y Vale. me formé en astrogenealogía. La Mm, astrogenealogía es ver a tu historia familiar en tu carta ujú. astral. Qué bueno. Entonces, no es astrología, que me parece muy grande esa palabra, ¿no? Ya, Pero sí que a veces nosotros no sabemos datos de nuestra historia familiar, nos claro. hemos olvidado o no hemos recibido esa información, o también hay un momento en que te importa nada. Pero Ujú. cuando tú empiezas a hacer un trabajo personal, hay gente que me dice, es que no tengo toda esa información, tengo muy poquita, pero a través de la astrogenealogía, que es el estudio de la carta astral, ahí yo puedo Ujú. ver a todos los miembros del sistema familiar, puedo ver cuáles son las Claro. lealtades para después poder desactivarlas. Totalmente. Entonces, el primer punto es ser consciente de que tienes una herencia, hay unas lealtades, hay una serie de vínculos y de relaciones que a lo mejor tú no estás del todo teniéndolas presente y estas te están guiando en tu vida, ¿no? A lo mejor tomamos decisiones con el dinero, con las relaciones, con la salud, con nuestras actividades que nos llevan a Sí, caminos que no queremos por todo lo que estamos arrastrando. Entonces, cuando somos sí. conscientes, ¿cómo podemos empezar a cambiar ese tipo de patrones o de herencias? Bueno, con terapia. Con Normalmente es terapia. con terapia y por eso aquí pongo cantidad de cosas para Ujú. poder desactivar. Entonces, cuando una persona viene, yo tengo que ver cuál es la lealtad. A lo mejor Claro. es a la salud, a lo mejor es al dinero y entonces cuando es un grupo, pues se hace a Ujú. través de representantes. Cuando es Claro. en sesiones individuales, yo lo puedo hacer a través de la visualización, a Ujú. través de los muñequitos o a Claro. través de Técnicas colocación en el proyectivas. espacio. Sí, Ujú. exactamente. Muy bien. Entonces, a partir de ahí yo veo dónde está el conflicto y se desactiva. Y una de las Qué bueno. cosas que yo utilizo son las frases curativas, que es una de las Mm, grandes sí, aportaciones de Bert Hellinger. lo he estado Las mirando. frases curativas son frases que tocan el alma y tienen un impacto emocional muy Correcto. grande. Entonces, al decir esas frases, la persona ya empieza a desactivar y empieza a hacer consciente el inconsciente para poder Qué desactivarlo. bueno. Entonces, Esto, sí, sí. saber y cuál es la frase curativa exacta es súper, súper Sí, importante. sí. Eso me recuerda mucho también a Luis Hay, ¿no? Con las frases también de Sí, usted puede sanar su vida. exactamente. Al final es esto, las Sí. frases también son poderosas. A mí me gusta también en inglés porque cuando alguien dice un spell, ¿no? Can you spell it? Puedes deletrearlo. Spell en inglés es también hechizo. Es como que las Ujú. palabras, las frases, tienen como una Sí, magia, tienen como un poder, una energía. La palabra totalmente. que tú utilizas te puede llegar a hacer mucho daño o mucho bien. Sí, y por ejemplo hay una cosa, lo que tú dices de Luis Hay a mí me encanta. Hay gente que me Mm. dice, ah, ya es la prehistoria. Y digo, pero sí es fantástica, No, esta mujer fue. Pero hay claro. gente que me dice, bueno, eso ya es. Y fíjate, hay una cosa, cuando viene una persona, yo cuando le digo la frase curativa, le digo que la repita en su lenguaje natal, porque es lo que toca Mm. la emoción. Es decir, yo Claro. soy gallega. ¿No? Sí, sí, sí. En mi casa se hablaba castellano, pero si se llega a hablar gallego, yo Claro, en tendría que gallego. repetirme exactamente, igual que una Exacto. persona que su lenguaje natal sea el catalán, las tiene que Sí, repetir en sí, sí. catalán, porque Totalmente. a través del lenguaje, lo que tú dices, las expresiones son diferentes, los Mm. sonidos son diferentes y tiene, aunque yo se la diga, ojalá por ejemplo hablase japonés, ¿no? Pero si trabajo con un japonés, Claro. la persona tendría que decírselo en japonés porque eso es lo que toca la emoción, el Exacto. lenguaje. Sí, Entonces sí, es sí. muy importante esto. Esto lo pregunto mucho siempre en consulta cuando empiezo con una visita con alguien y digo, ¿en qué idioma tú hablabas con tu madre? Claro, No, con mi padre no exactamente, sé qué. No, sí, no, con tu madre. Porque a sí, veces sí, la sí, diferencia también es importante, ¿no? Porque a veces sí, el sí, idioma de la sí, madre yo creo que es el que más nos marca porque es el que también hay el vínculo ese más. Con el padre también, pero con la madre totalmente, es como otro nivel también. sí, Entonces, con esa totalmente. frase que tú dices, ¿no? Esa frase que toca el alma, la persona entiendo que empieza también a conectar emocionalmente, ¿no? Porque supongo que esa frase es como una llave que abre la emoción, ¿no? Que hace que la emoción pueda Exactamente. aflorar, ¿no? Exactamente, cuando tú a una persona le dices una frase, por ejemplo, llevo este dolor por ti y me Ujú, estoy arruinando la vida y esto no ayuda en nada, entonces ujú, la persona se desactiva totalmente. A veces con una frase no llega y hay que dar a lo mejor dos frases, ¿no? Pero ujú, tú ves como la persona de repente empieza como si tiene los ojos cerrados y le cambia el tono de la piel, empieza a ujú. llorar, se Sí, produce un desbloqueo muy grande porque le está tocando algo muy íntimo, muy interno que sabe que es verdad. Entonces es como dar a un interruptor, o sea, si tú vas dando golpes de ciego no consigues nada, pero si sabes dónde está el interruptor a través de la frase curativa, que ujú, las frases curativas
A veces son para restablecer el orden, a veces Ujú, cuando alguien es excluido para darle el lugar de pertenencia al sistema familiar y a veces ujú. también hay terapias, o sea, frases de choque, ¿no? Que lo que hacen es despertar a la gente. Por Claro, ejemplo, cuando una persona tiene un tema de pareja, ¿no? Y dice, nadie como mi padre, ¿vale? Pues la frase curativa es, papá, me quedo contigo y renuncio a que ningún hombre entre en mi vida. Entonces, es una frase de choque que la persona dice, no, digo, pero es lo que estás haciendo, es decir, no correcto, existen ni buenas ni malas acciones, solamente consecuencias. Entonces, exacto. cuando yo digo la frase de choque, después ya puedo dar la frase curativa. Ujú, Papá ha sido muy importante en mi vida, pero lo que yo busco de un hombre tú no puedes dármelo. correcto. O sea, que puedes Y combinar también, varias frases, ¿no? Tendríamos a lo sí, mejor una de sí, choque, una para poder sí, establecer el orden y otra que podría ser la sanadora, ¿no? Como dos, tres frases sí, o modelos de sí. frases, ¿no? Sí, 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 depende de cuál sea el síntoma. A veces es la Claro, compensación, a veces es la exclusión, a veces es el desorden. Entonces claro, yo voy viendo en cada caso lo que está alterado y utilizo la frase curativa. qué A bueno. veces cuando no funciona tengo que dar una frase de choque y luego siempre terminar con la frase curativa. Que la frase curativa no siempre tiene que llevar a la sanación. Por ejemplo, una mujer que tenía relaciones tóxicas y Ujú, vio todo el proceso y tal me dice, es que yo no voy a dejar a este hombre. Y digo, perfecto. Entonces, la frase curativa es, hoy por hoy me quedo contigo porque sigo siendo muy leal a mi sistema familiar, qué pero bueno. solo hoy por hoy. Entonces, la Sí, 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 persona, claro, respetas la dignidad de la persona porque a veces la persona tiene que vivir un proceso que el terapeuta tiene que respetar también, ¿no? qué bueno. Pero esa frase curativa le devuelve la dignidad, pero también le devuelve la fuerza de saber que está siendo muy leal al sistema familiar y que mañana puede cambiar ese patrón, Claro. ¿no? O sea, esta sería Entonces como una también se frase hace que así. lo combina todo, ¿no? Sería como la frase comodín, porque te permite hacer Sí, choque, sí, hacer sí, restablecer el orden y empezar a sanar, ¿no? sí, Es un poco sí, 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 la sí, carta está sí, comodín. Muy bien. Y sí, las frases sanadoras, que sí que estaba mirando el libro y justamente es esto, tienes un sí, montón de casos, de elementos, o sea que al final yo creo que tu obra realmente es, o te la puedes leer entera, que también es una opción, ¿no? Que esperemos también que haya gente que lo lea entero, sí, o puedes ir capítulo por capítulo y decir, a mí me pasa esto, voy a el recurso que necesito. Y si otro día me sí. pasa otra cosa o con la conciencia de esto otro, voy y analizo esto, ¿no? Sí, sí, está escrita en orden cronológico. Empiezo por la vida intrauterina, Qué bien. después empiezo por la infancia, luego por la adolescencia, Muy bien. luego por las relaciones de pareja. Entonces hago todo un recorrido hasta la edad adulta. Después también pues incorporo como una de las formaciones que yo hice, que repetí que me encantó, fue el chamanismo. También Mm, doy herramientas chamánicas. Después qué la bueno. última parte es sobre organizaciones también. Entonces, hay quien se lo lee de corrido, pero realmente tú si tienes un conflicto puedes mirar en Claro. el índice, esto lo quiero trabajar, ¿no? Sí, sí, Y entonces yo manual. intento que todo esté como muy fácil para todo el mundo, porque al final Claro. tenemos que hacer una labor de ayuda y cuanto más gente tenga información y pueda ayudar a otras personas y sea consciente, esto nos va a repercutir a todos, ¿no? Entonces, Es así. un poco es como la gente me dice, pero ¿cómo regalas todo ese conocimiento? Bueno, lo regalo, se vende, ¿no? Lo vendes, Pero sí, sí, pero lo estás son ofreciendo a un 30 precio. años, Sí, sí, sí. 30 años, ¿no? Y entonces digo, porque creo que cuanto más personas en la humanidad Correcto. sanen, esto nos Sí, va sí. a beneficiar a todos y estamos en un momento como que, madre mía, ¿no? Sí, sí, se Entonces, están moviendo creo cositas. sí, que el estado de conciencia es muy importante. Totalmente. Y las frases que tú has mencionado, esas frases sanadoras o frases también de cambio, son frases que también puede la persona crearlas. Es decir, puede también la Sí. persona simplemente de la nada decir, a mí me resuena o creo que podría ser una frase buena esto, o incluso con el Sí, terapeuta, más allá del modelo que está ahí como ejemplo. sí, sí, yo siempre digo que las frases sanadoras hay unas frases que son comodines, yo soy el Ujú. grande, tú eres la pequeña, por ejemplo, que Sí, sí, sí. establecen el orden. Pero después cuando tú estás con tu paciente o con tu cliente, hay como una conexión y de repente te baja la frase y tú se la Ya, puedes dar y lo importante es que tenga un efecto desbloqueador en la persona. Y claro. yo creo que cuando una persona es intuitiva y está en sintonía con su paciente, aparece la frase. Aparece la Entonces, lo que frase. tú dices es mucho mejor que copiar esto. Estos son como las muletas. Sí, sí, Claro, sí, cuando yo claro. hice la formación también era las frases, ¿no? Claro. Y de repente es un fluir, es estar
Tú sabes lo que son las constelaciones familiares, Sí, es estar en sí, el sí, sí, campo. Y cuando tú exacto. trabajas con un paciente, estás en sintonía, estás en el campo y Claro, percibes, te llega la estás al información. servicio. Justo, exactamente. Entonces, la frase personalizada va a tener un impacto mucho más positivo sobre la persona. Porque también yo a veces he ido a ver a gente que hace constelaciones y es que repite como papagayos las Ya, frases curativas. Pero sin ya. embargo, hay otras personas que fluyen y digo, ah, qué bonito porque te toca así la piel, ¿sabes? Ahí hay Sí, un sí, sí. fluir. Ujú. Bueno, te das cuenta que al final estás más con el paciente que no tanto en la parte mental, estás realmente más en la parte emocional, Exactamente, inconsciente, no exactamente. tanto abar Ujú. consciente de control, de regularlo todo, de estar ahí supervisándolo. Exactamente, sí, Qué sí, bueno. sí, sí, es eso, exactamente. Ujú. Entonces, cuando tenemos esas frases de curación o esas frases de sanación, la persona entiendo que conecta emocionalmente, ahí puede haber también una respuesta emocional intensa y esa frase, la propuesta es que se la pueda ir repitiendo luego en casa, que pueda también hacer alguna meditación al respecto o es simplemente en el momento y ahí se suelta. Las dos cosas, es decir, a veces la persona tiene un impacto tan grande que llega a un nivel muy profundo y ya queda grabada, pero otras veces yo le digo a la persona, es bueno que te repita, por ejemplo, yo soy merecedora de amor, ¿no? Si mi Ujú. padre no me amó, no me quiso, entonces es eso, por lealtad a ti, papá, yo me he buscado relaciones de pareja Claro, donde no encuentro el amor y ahora sé que soy merecedora de amor, ¿no? claro, Entonces, esta frase la persona se la puede repetir. Entonces, en algunos casos la persona dice, ah, es que hay algo que ya se ha movido y es perfecto, ¿no? Pero claro, a un nivel de sí que queda grabada esa nueva información en el ADN. Pero a veces sí que es bueno a través de la repetición que la persona se vaya recordando, que vaya instalando esta nueva creencia en su vida, porque la lealtad tiene una fuerza increíble. claro, Entonces, a veces también sabemos que a través de la repetición es un mecanismo de empezar a cambiar, ¿no? Entonces, las totalmente. dos opciones son posibles. Supongo que también uno de los retos que te debes de encontrar o te has encontrado también en consulta es cuando la persona quiere hacer un cambio en su sistema familiar, empezando por él o ella, y el sistema vuelve otra vez a arrastrarle a su posición antigua o su rol antiguo, porque a veces esto puede pasar, ¿no? De que el sistema no tolere el cambio. Sí, pero entonces la persona tiene que cortar vínculos, porque a Claro, veces la única sanación es cortar el vínculo. Entonces claro, nosotros cuando somos pequeños tenemos que obedecer al sistema y no claro. podemos salirnos de ahí. Pero Sí, sí, como adultos yo puedo decir, a mí esto no me gusta. Y entonces claro. cojo y a veces la única sanación es, mira, os acepto, entiendo que no sabéis ni podéis actuar de otra manera, Ujú. pero yo vivo una vida diferente. Porque hay un error en pensar que en la terapia sistémica familiar es que acabemos todos besándonos, Sí, sí, abrazándonos sí. con nuestros No, padres. Eso es lo ideal, pero igual que cuando viene una pareja, lo ideal es poder ayudar a que sanen sus diferencias, pero a veces la correcto. única solución es la separación, es lo más sano para las dos partes, Es porque así. esa pareja ya ha cubierto su ciclo. De la misma manera, lo mejor es la reconciliación con los padres, pero en algunos casos, igual que con las personas, algunos casos, cortar la relación es lo más sano, por lo menos Ujú. para una de las partes. El Claro. tema es cómo cortamos eso. Es decir, si yo me alejo de mis padres pensando que lo han hecho fatal y juzgándolo, entonces me voy a desconectar de mi energía femenina y de mi energía Claro. masculina, ¿vale? Pero sin embargo, si yo entiendo que ellos no han sabido hacerlo de otra manera por toda la educación que han recibido, Claro. entonces cojo y me alejo, me protejo de esa manera de actuar de ellos, pero sin embargo no los juzgo, entonces soy libre. Porque los he interiorizado en mi Claro. corazón. Es decir, yo genero un arquetipo de un padre y una madre y yo puedo decirle a mi madre, imagínate una madre tóxica o manipuladora, ¿no? Ujú. Yo le puedo decir, gracias por la vida, porque mi primer éxito es haber nacido y a mi padre Exacto. exactamente igual. Me han dado la vida, el resto ya lo hago yo. Exacto. Entonces, si yo agradezco la vida me va a dar muchas cosas para agradecer. Es Esto es quedarte con lo así. mejor. Es como de alguna Sí, forma hacer un filtraje, es decir, no me sí, quedo con todo, sino sí. me quedo solo con lo que yo quiero quedarme, que es la parte más positiva o sanadora, ¿no? Claro, y el resto lo buscamos en la terapia, en los amigos, en la vida, en los libros. O sea, la vida es Claro. muy generosa y nos va a dar maestros de todo. Ujú. Supongo también el hecho de papá y mamá son los grandes retos también en consulta, ¿no? De cómo cortar esos vínculos con esas dos figuras, porque al final Son, son y como sobre los todo, pilares. la madre, la relación con la madre es la madre de todas las relaciones, es Lo que fundamental. hablábamos antes del Sí, lenguaje. sí, es la madre de todas las relaciones, Claro. es importante, Sí, yo lo sí. que veo es esto, ¿no? Que muchas veces cuando hay problemas, sobre todo con el padre o con la madre, es como que todo se desestabiliza. Es como que realmente Sí. la persona está en una posición muy vulnerable.
Claro, claro. Entonces tiene que interiorizar los arquetipos del padre y la madre, porque hay una cosa, Oriol, nosotros nos tratamos a nosotros mismos de la misma forma y manera en que nos trataron nuestros padres. Claro, Si sí, me sí. trataron con exigencia, con abandono, yo me voy a tratar así. Sí, sí, Entonces yo repetimos tengo que patrones. generar un arquetipo positivo Mm, para tratarme yo a mí misma como me hubiese gustado que me hubiesen claro, tratado ellos. sí, Entonces sí. ahí empieza la sanación cuando yo, como adulta, me responsabilizo de mi propia vida. Incluso también para las futuras generaciones, que es lo que también vemos, ¿no? Que a veces hay mamás y papás que siguen patrones de la familia. Entonces es como la herencia que Sí. sigue el De siguiente eslabón generación, de claro. generación. Entonces ahí tú Claro, tienes que realmente construir ese arquetipo de lo que tú quieres, no lo que has vivido. claro, exactamente. Y sobre todo aquellas personas que tienen hijos tienen que cambiar y trascender eso para dejar una buena educación Claro. genética, porque la familia es como un lago. Si yo tiro una piedra, Sí, sí, va sí. hacia las generaciones hacia adelante y hacia atrás. Y el otro día Claro. estaba escuchando a Jodorowsky y decía, mi padre no me amó. Él creó un hijo que no pudo amarle. Dice, pero sin este padre yo no sería la persona que Claro. soy, ¿no? Sí, sí, Y sí. esto es la realidad. Es decir, Quédate con lo yo bueno. tuve Yo tuve fobia a hablar en público porque mi padre era muy exigente, pero yo le Ujú. estoy mega hiper agradecida porque si no, no estaríamos aquí Sí, teniendo sí, esta sí. conversación y yo hubiese escrito 5 libros. Entonces, al final, Sí, sí, es ser un poco resiliente, es decir, ¿qué hago yo con esta limitación? ¿Cómo la totalmente. trabajo? ¿Cómo la supero? Entonces, tenemos que agradecer a nuestros padres que somos las personas que somos gracias a ellos. Sí, sí, sí. Esto yo lo he pensado muchas veces. Yo he tenido una educación también muy estricta, pero claro, al final, dentro de esa parte estricta, aquí estoy siendo doctor, que luego, más allá del título, yo Exactamente. siempre lo digo, al final es un papel. No Sí, me ha cambiado mucho más la vida, simplemente lo digo porque ya que lo tengo, lo digo. sí, Pero ha sido también gracias a una educación estricta, hay que reconocerlo. A lo mejor otro tipo sí, de educación, pues hubiera dicho, ah, pues estudiar no es importante. Una de las cosas sí, que yo tenía en mi sí. familia. Sí, pero fíjate una cosa, cuando hablamos de la carrera de psicología, Ujú. realmente es lo que tú dices, yo entré con unas expectativas y salí con otras, Sí, pero sí, al sí. final digo, es que 5 años de carrera me ha dado una disciplina, una Exacto, constancia de decir, yo quiero seguir a pesar de que esto no me gusta, a pesar de que este profesor, y al final los exámenes había que aprobarlos, con lo cual, totalmente. biología de la creencia te la sabes toda, Totalmente. el desarrollo de en el tiempo, o sea, al final Exacto, sí, tienes que el tema estudiar. evolutivo, modulativo, sí, sí, lo sabes. Exactamente, que hay cosas que luego yo me doy cuenta cuando doy las formaciones, cómo puedo explicar muchas cosas para que las Ujú. personas las entiendan gracias a esa base psicológica que tengo. Qué bueno. Entonces, porque durante mucho tiempo yo cuando iba a cursos de constelaciones, tú eres psicóloga, los psicólogos son unas cabezas cuadradas. Entonces yo he sabido integrar ahora las dos partes, ¿no? Pero hubo un momento Sí, que sí, yo sí. escondía, yo no soy psicóloga, yo no quiero serlo, ¿sabes? Pero sí Claro, ahora veo las bases que me ha dado, cómo puedo entender muchos procesos y unir totalmente. todo, Y unir unirlo todo. Al todo. final es lo que decía Steve Jobs, ¿no? Connect the dots, conecta los puntos. Hay un Sí, momento en tu vida en el que empiezas a hilar y en que todo tenía que suceder de esa forma. exactamente, Sí, sí, sí. exactamente, sí, sí, Lo que sí. sucede conviene, una frase que a mí Ujú, me gustó, una frase también muy exactamente. espiritual. ¿Qué hacer con las conversaciones pendientes, Lola? Que supongo que también es otro campo que te habrás encontrado, ¿no? Esa conversación que no se llegó a realizar, esa charla con mamá, con papá, con el hermano, con la hermana, con el compañero, con el Ujú. amigo que no se produjo. ¿Cómo lo Bueno, enfocas? hay miles de formas, es decir, a veces la persona puede tener la conversación con esa persona, pero a veces, si Ujú. tú quieres tener una conversación con esa persona, lo que haces es reactivar el trauma. Entonces, en Claro. esos casos, yo le pido a la gente que coja un papel y que le escriba la carta, es Ujú. decir, la intencionalidad es lo más importante, Exacto. que se vacíe a través de un papel, que escriba todo o que lo grabe en el móvil y que Ujú. lo escuche. Entonces, si Claro, lo escribe en un papel, después lo puede destruir. ¿Vale? claro. Pero es necesario que nada quede dentro, porque todo lo Mm. que queda dentro es basura que se pudre. Entonces necesitamos sacar todo eso Totalmente. por nosotros mismos para liberarlos. Y no en Eso sí. todos los casos la confrontación es lo más sano, ¿vale? Mm. En determinados casos, decir, a mí esto me supera, me produce una tensión. Bueno, pues no vamos a activar el trauma. Mm. Perfecto, escríbelo, vacíate y la Claro, persona luego se acaba sintiendo bien. Y en totalmente. algunos casos sí que es buenísimo, buenísimo Ujú. tener esa conversación, ¿no? O con Mm. los padres o con los hermanos, pero claro, tiene que haber, son dos personas, a Claro. veces la conversación es muy difícil Mm. y dices, bueno, esto es imposible, no hay nada que hacer, pues no Ya. me voy a pelear con una persona que no quiere entender absolutamente nada, sea mi padre, sea mi hermano, sea quien sea, ¿no? Sí, La sí. pareja. Entonces, aceptas su manera de ver, pero no te quedas ahí, lo escribes, te vacías Ya y lo tú sigues tienes. con tu vida. Sí, Una vez sí, escuché sí. en una conferencia a Ismael Cala
Da La ahora también conozco. charlas de temas espirituales. Está muy bien. Sí, Y hablaba de que él había llegado a reconciliarse con su padre después de morir. Durante en vida no pudo reconciliarse, pero sí en sí, la sí, muerte, porque él visualizaba, o hacía el ejercicio de visualizar, el espíritu de su padre, fantasma, claro. entidad, figura, representación, lo que sea, pero claro, desde el más allá, es decir, sin ego. Cuando Sí, uno trasciende y es espíritu, se cae el ego, no hay esa máscara de sí, tener que defender. Y era curioso sí, porque él decía, sin el ego yo puedo tener esa conversación con mi padre. Y eso a mí sí, me hizo pensar, ¿no? Esas conversaciones pendientes a veces con familiares fallecidos, que a lo mejor es más sí. fácil incluso, porque no hay esa idea de tiene un ego que tiene que defender o luchar o protegerse, ¿no? Ujú. Sí, la persona tiene que renunciar a querer tener razón. Yo esto lo hago en constelaciones familiares cuando, por ejemplo, alguien tiene un padre maltratador y ya está muerto, ¿no? Sí. Entonces cojo una cinta, la pongo en el medio y digo, ahora, este es tu padre en el campo terrenal, ahora Ujú. vamos a colocarlo aquí y Claro, a veces puede ser otra persona que yo saque o la misma persona decir, este es tu padre desde el campo espiritual, donde exacto, todo es amor, donde todo es comprensión. Y entonces ahí se correcto. puede producir la reconciliación, ¿no? Mm, Y también eso, a lo mejor si la persona es en sesión individual, yo le digo, cierra los ojos. Entonces, este es tu padre, el físico. Ahora visualízale a tu padre desde el mundo espiritual, donde todo es amor. Incluso yo me levanto y le pongo las manos detrás para que tenga la sensación física de soporte y de apoyo. Entonces se mm. produce la reconciliación. Qué bueno, está fantástico. Mm, Bueno, al final es sí, esto, es lo que la persona necesita, ¿no? Lo que hablábamos antes de las frases de curación, ¿no? Es lo que en algún momento llega y sí, esa que llega, pues es lo que de alguna forma el campo te ha transmitido o la información estaba ahí y ha sido lo sí, que la persona de alguna forma buscaba y sí, necesitaba. Qué bueno. sí, sí. Ujú. Lola, nos acercamos ya al final de la entrevista. Ha pasado muy Sí, rápido, siempre digo que es una muy buena sí. señal. Me gustaría que pudieras dar un último tip. Has dado muchas orientaciones, ejercicios, prácticas. Un último tip, quizá para la gente que nos está viendo y que sigue con la idea de querer también liberarse de esa carga, de esa herencia familiar, esa herencia emocional o transgeneracional. ¿Qué podemos decirles a Sí. estas personas que están sufriendo? Mira, aquí es totalmente liberador conocer tu historia familiar, porque el que sabe de dónde viene sabe hacia dónde va. Entonces, hay Ujú. personas que digo, pues no tienen recursos. Mira, este libro cuesta 11 euros y aquí es Aquí, como yo construyo todo mi árbol correcto. genealógico. Pero como el mío, hay cientos en el Sí, mercado, sí. ¿vale? No, no digo que tengan que comprar el mío, Está pero yo accesible. animo, Quien quiere sí. puede realmente acceder a esta información. Exactamente. Claro, entonces, y después también, pues yo tengo un canal de YouTube donde doy Muy muchísima bien, información de lo que puede hacer, que es totalmente gratuito. Entonces, muy lo que bien. le digo a la gente es que vivir en el dolor no es necesario. La Claro. vida ya nos va a traer retos para a todo el mundo, es decir, por muy terapeutas que seamos, tenemos Ujú, retos. Pero si tú sanas todo tu pasado, vas a ser mucho más libre, vas a tener mucha más capacidad. Entonces, se va a producir una gran liberación, ¿no? ujú, Entonces es dar ese paso de decir, sí, quiero bucear dentro de mí, quiero ver qué es lo que me condiciona, porque al final, como en la vida todos tenemos retos, hay un punto donde la vida te obliga a mirar hacia adentro, a todo el ujú, mundo. Y entonces, bueno, a través de nuestra historia familiar es una forma maravillosa de empezar a liberarnos y también de tener mejor calidad de vida, de sentirnos más fuertes, más enteros, más sanos. Entonces, nuestra vida va a mejorar en todos los aspectos, ¿no? qué bueno. Porque si no, todos sabemos que lo que resistes, persistes y lo que rechazas, lo atraes. Entonces, si tú Mm, rechazas a tu padre porque tiene un carácter, tú vas a tener lo mismo o vas a atraer a tu vida personas con ese carácter, que es la repetición compulsiva que decía Jung. Entonces, no te resistas, investiga tu historia familiar y sana y libérate. Ese sería esta, mi consejo. esta me encanta. Esta última frase de la de lo que rechazas te la traes, me ha gustado, porque yo Sí, lo conocía lo que... que, Sí, sabía lo de lo que niegas te somete, lo que sí. resiste persiste y lo que acepta se Sí, transforma, pero esa parte es, no la es lo conocía, la de... mismo, Sí, es sí, lo mismo, sí, qué sí, bueno, sí, está sí, sí, fantástico. sí. Lola, volvemos a tu libro, Movimientos Sistémicos, ¿dónde la gente puede llegar a comprar y leer tu libro? ¿Dónde podemos Mira, hallarlo? en mi página web, Lola de Miguel Muy Campos, bien, ahí entras en libros, le das al de movimientos sistémicos, muy bien, incluso, o sea, lo puedes comprar a través de Amazon. vale. Y bueno, en todas las librerías lo hay, lo pides en la casa del Ujú, libro, yo fui el otro día, lo tienen, pero a través de mi página web o vale, entrando directamente en Amazon, ahí lo pueden comprar. Si lo hacen a través de mi página web, pueden descargarse 20 páginas gratuitas de qué bueno, todos los libros de Obelisco muy bien. de mis 4 libros
Caballeros de Obelisco pueden descargar el primer capítulo gratuito. Fantástico. Y ahí ya está un link a Amazon donde lo pueden comprar o pueden entrar directamente a Amazon y comprarlo, pero en cualquier librería porque acaba de salir, o sea, a Sí, finales sí, está recién, de enero, recién salido del febrero, y horno. entonces sí, lo pueden Allí, encontrar o lo pueden pedir que se lo llevan. Ujú. fabuloso. Sí. Redes, como la gente que quiera saber más, que quiera también aprender y llegar a sanar esas relaciones, ¿cómo llega a ti? Hola. Pues mira, a través de mi página web, Lola Muy de bien, Miguel Campos, también a muy bien. través de Instagram, Lola de Miguel Campos, y a través de Facebook, a través de las redes sociales. Pero Perfecto. principalmente en mi página web, pues yo ahí anuncio, por ejemplo, doy formaciones online también Muy porque me lo bien. han pedido de diferentes países. Ujú, Entonces doy formaciones en constelaciones familiares online. ujú. Después también hago sesiones individuales que pueden ser presenciales, pero online funciona. Desde la pandemia yo el 80% lo hago online, Muy ¿no? bien. Y después también viajo por diferentes partes de España, pero a través de la web Lola de Miguel Campos, ahí está mi número de teléfono, me localizan y en Instagram igual. Ujú. Eso, pues Lola, ha sido un auténtico placer, me ha encantado. Espero y deseo que la gente que nos ha visto haya podido tomar conciencia de esas herencias que todos tenemos, porque al final todos tenemos un pasado, todos tenemos una historia Todos, familiar y que si no nos todos. damos cuenta, si no ganamos conciencia, será muy difícil de poder cambiarlo. Pero para ello tenemos el libro Movimientos Sistémicos de Lola de Miguel Campos, una obra que desde aquí recomendamos que la gente también la utilice, que lo lean y lo apliquen. Importante. Lola, un gusto. Que tengas un feliz Muchas día. gracias, Un Oriol. abrazo fuerte. Gracias. Gracias. Cuídate. Chao. Chao.